Hermanos, ¿cómo están? Gracias a Dios que podemos continuar con esta serie de estudios de discipulado para nuevos creyentes. Hemos empezado una nueva unidad, hermanos, hemos empezado un módulo nuevo, el módulo de la familia de la fe, y hemos comentado que hablar acerca de la familia de la fe es hablar de la iglesia. La iglesia debemos de verlo como algo muy importante en la vida del creyente. No debemos de menospreciar a la iglesia, debemos de amar a la iglesia. Y tú, hermano, como nuevo creyente en Cristo Jesús, bien vas a hacer en la medida en la que tú en tu corazón ames a esa congregación, a ese grupo de hermanos que hoy en día, como tú, han tomado la decisión de recibir a Cristo en su corazón como su Salvador personal y congregarse en un lugar en particular que es el templo. El día de hoy, el módulo 4, el tema 2 que vamos a estudiar se llama ¿por qué es importante la iglesia? Hay personas que preguntan, bueno, ¿por qué debo de congregarme en una iglesia? ¿Por qué es importante para mi vida? ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? Bueno, la palabra de Dios nos enseña varios aspectos importantes que son los que nosotros vamos a estar estudiando en esta ocasión. Te pido como siempre, hermano, que tengas tu Biblia a la mano, tus apuntes o tu cuaderno de notas para que puedas estudiar con nosotros. No sin antes recordarte que te pedimos que compartas esos estudios en tus redes sociales, que los compartas con tus amigos, que lo compartas con los hermanos, que lo compartas con muchas personas, porque el propósito es poder llegar al mayor número de hermanos, de personas en el mundo, a fin de que la palabra de Dios corra, ¿verdad? Y sea conocida tal como ha sido escrita. Muy bien, el tema, insisto, es el módulo 4, el tema 2 se llama ¿por qué es importante la iglesia? Y el primer punto que vamos a desarrollar en este momento, hermanos, se llama porque Jesucristo la estableció sobre sí mismo. La iglesia es importante porque Jesucristo, no un hombre, no un grupo religioso en particular o una denominación, sino que Jesucristo la estableció sobre sí mismo, sobre su propia persona. La iglesia no es el resultado de una idea humana. No se le ocurrió a alguien en algún momento en el tiempo que iba a establecer una iglesia. Fue una idea de Dios, es la obra de Cristo Jesús. El Señor Jesús, según aprendemos nosotros en la Biblia, hermanos, fundó la iglesia. ¿Cuándo? La iglesia fue establecida por Jesucristo durante su ministerio en la tierra. Esto ocurrió en algún momento después del tercer año del ministerio y evidentemente antes de que Él fuera a morir en la cruz del Calvario. Hay iglesias que dicen que la iglesia nació en Pentecostés. Esto no es así. Hay muchas iglesias que por eso hoy se llaman pentecostales, porque ellos dicen que la iglesia nació en Pentecostés en Hechos capítulo 2. Bíblicamente eso no es correcto. En el Pentecostés lo que ocurrió es que llegó el Espíritu Santo y dio poder a la iglesia. De eso lo vamos a estudiar un poco más adelante. La iglesia nació durante el ministerio terrenal de Jesucristo, en algún momento del tercer año de su ministerio y antes de su muerte. Muy probablemente en los primeros meses del tercer año de su ministerio aquí en la tierra. Y eso vamos a ver, es algo que vamos a comprobar nosotros, es algo que vamos a ver en la Biblia, que fue comprendido por sus apóstoles. Quiero que me acompañen al Evangelio de Mateo capítulo 16, versículos 15 al 19. Vuelvo a repetir esta idea. El Señor Jesús fundó la iglesia en algún momento durante el tercer año de su ministerio público. Fue a sus apóstoles a quienes les dijo que lo haría, en una ocasión en la que Pedro lo había reconocido como Dios. Y esa ocasión se encuentra señalada en Mateo capítulo 16, versículos 15 al 19, donde la palabra de Dios dice así. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Muy bien, respetando el contenido del material que te hemos enviado, voy a ir siguiendo los puntos que están aquí.
Y el punto número 1 dice, cuando Jesucristo preguntó a sus discípulos quién pensaban que era él, ¿qué respondió? En este caso Pedro. Él respondió, tú eres el Cristo. Ahora bien, hay algo bien interesante, hermanos. Para nosotros, quizás esta declaración de Pedro no tiene una significancia mayor a lo que acaba de decir. Sin embargo, cuando nosotros leemos la Biblia, la declaración de Pedro es una declaración de gran relevancia, de mucha importancia, porque cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, lo que él está diciendo es, tú eres el Mesías, tú eres aquel que nosotros estábamos esperando, tú eres el Hijo de Dios, tú eres Emmanuel, tú eres Dios con nosotros, tú eres Dios hecho hombre, tú eres aquel del que los profetas estuvieron hablando durante mucho tiempo, durante muchos siglos, y al cual nuestros padres han estado esperando. La declaración de Pedro, hermanos, es una declaración muy importante, es una declaración muy trascendente. Solamente así podemos comprender las palabras que el Señor Jesús le dice a su apóstol momentos después. Porque cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, en ese momento el apóstol Pedro está dando a conocer un entendimiento mayor, un entendimiento acerca de cosas que nadie, o cuando menos la gran mayoría de la población en su momento, no había logrado comprender, y por eso cuando se acercaban al Señor Jesús, lo hacían tratando de encontrar una ventaja con Él, tratando de recibir un milagro, que sanaran a algún enfermo, que le supliera alguna necesidad. Pero cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, Él está diciendo, tú eres el Mesías prometido, tú eres Dios entre los hombres. El punto 2 dice, cuando el Señor escuchó la respuesta de su apóstol, sobre quién le dijo en el versículo 18 que edificaría su iglesia, dijo sobre esta roca. Y aquí hay una parte muy importante que nosotros tenemos que estudiar en este momento, porque tenemos que plantearnos varias preguntas, pero hay una que es la más importante que nosotros tenemos que plantearnos y que tenemos que responder bíblicamente. Y la respuesta y la pregunta es, ¿a quién se refería Jesucristo cuando habló de la roca? ¿A quién se refería Jesucristo cuando habló de la roca? La Iglesia Católica durante siglos ha enseñado que la roca es Pedro. Sin embargo, vamos a comprobar el día de hoy que bíblicamente esto es incorrecto. Por eso hoy en día la Iglesia Católica sustenta una de sus enseñanzas más importantes, de sus dogmas de fe, en el Papa, porque dicen que el Papa es el sucesor de Pedro, porque Jesucristo estableció sobre Pedro a la Iglesia Católica. Pero déjenme decirles, hermanos, que la Iglesia Católica no vino a existir sino hasta después del año 300 después de Cristo. La Iglesia Católica vino a existir posteriormente por el 325, y ellos mismos lo reconocen en sus libros de historia. Ellos mismos reconocen que durante los primeros 3 siglos ellos no existieron. Sin embargo, ellos enseñan que ellos son la iglesia establecida por Jesucristo y que fuera de la Iglesia Católica nadie tiene salvación. Pero esto no es correcto, esto no es bíblico. Pero tenemos que comprobar entonces bíblicamente a quién se refería Jesucristo cuando dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y déjenme decirles que la palabra de Dios, de una manera muy clara y de una manera específica, de una manera contundente, nos hace darnos cuenta qué es lo que entendió Pedro y qué es lo que Jesucristo estaba comunicando precisamente con estas palabras cuando dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Hay 2 formas de comprobar bíblicamente qué es lo que Jesucristo tenía en su mente cuando dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Hay una forma fácil y hay una forma, vamos a llamarle difícil, si se le puede llamar así. Y la forma fácil es recurriendo al idioma original que se escribió la Biblia. Porque en el idioma original en el que se escribió la Biblia, que es, el Nuevo Testamento, porque el Antiguo Testamento se escribió en su mayor parte en hebreo y unas partes pequeñas en arameo, el Nuevo Testamento se escribió en griego. Y en griego, cuando Jesús dice sobre esta roca, da la idea de que él dice, Pedro, tú eres Pedro, y él después hace un señalamiento hacia sí mismo, dice, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero como es muy probable que la gran mayoría de ustedes y yo mismo
no somos expertos en el idioma original en el que fue escrito la Biblia, y cualquier persona común como ustedes y yo tenemos que ver qué es exactamente lo que Pedro comprendió. Entonces viene la parte difícil. Y digo difícil porque si nosotros no estamos acostumbrados a leer la Biblia, entonces nos vamos a dejar llevar por lo que hemos aprendido quizás desde pequeños, especialmente si nosotros venimos de un contexto católico, como la mayor parte de los países latinoamericanos y muchos países de habla hispana en el mundo, que hoy en día han sido enseñados de esa forma. Pero cuando nosotros vemos o leemos la Biblia, descubrimos algo. Descubrimos que la Biblia nos enseña que los judíos de la época de Jesucristo, al único que llamaban roca es a Dios. Los judíos a la única persona que llamaban roca era a Dios. Ahora, hay algo muy interesante que quiero que nosotros veamos en este momento, hermanos. Vamos a considerarlo. Es decir, vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. Vamos a escuchar esto de nuevo. Los judíos solo llamaban roca a Dios. La palabra de Dios nos enseña que 2000 años antes, desde que se formó, hermanos, la nación de Israel, la nación, el pueblo de Dios, a través de los siglos aprendieron a llamar a Dios roca como símbolo de confianza y de firmeza, como símbolo de que Dios para ellos era alguien en quien podían sentirse firmes y confiados. Quiero que vayamos al libro de Deuteronomio, y es interesante que la palabra de Dios, una de las reglas de estudio para que podamos comprender la Biblia, es que la Biblia se explica a sí misma. No necesitamos nosotros estar recurriendo a otro tipo de fuentes, que evidentemente las hay y quizás sean buenas. La Biblia se explica a sí misma, y la Biblia, la palabra de Dios, nos lleva al libro de Deuteronomio. Si tú no estás familiarizado con la Biblia, y especialmente los hermanos que recién se están integrando a la iglesia como nuevos creyentes, el libro de Deuteronomio es un libro que nos va a relatar cómo el pueblo de Israel, que ha sido sacado de la esclavitud en Egipto y que se ha multiplicado y que ha sido liberada, está siendo llevada a la tierra prometida. Y durante el desierto en el cual ellos tuvieron que vagar durante 40 años, Dios les había dado leyes y mandamientos. En esas leyes y mandamientos ellos aprendieron cómo gobernar su vida conforme a la voluntad de Dios. Pero el libro de Deuteronomio contiene un cántico que Moisés entonó delante de la congregación de Israel como un símbolo de la victoria que ellos habían tenido hasta ese momento. Quiero que nosotros veamos cómo Moisés, al cantar, al componer este canto, esta alabanza delante de Dios, vamos a ver cómo lo llama. Quiero que vayan conmigo a Deuteronomio capítulo 32, y a menos que yo diga un libro diferente, los versos que voy a señalar están aquí. 32:4 dice, vamos a ver el contexto, el 3, porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandecer a nuestro Dios. Es decir, el sujeto de la oración de quien Moisés está hablando es Dios. Y respecto a Dios, dice en el versículo 4, Él es la roca cuya obra es perfecta. Es de labios de Moisés de quien por primera vez nosotros encontramos que un hombre en la Biblia se va a referir a Dios como la roca, como alguien que infunde confianza. Cuando tú te paras, no es lo mismo pararte en un lodo cenagoso, donde hay fango, donde te puedes resbalar, a que tú te pares en una roca firme, en una roca donde puedes saltar, moverte, sentarte y sentirte seguro. Aquí lo que está comunicando Moisés es precisamente esto, y te das cuenta cómo está llamando a Jehová, cómo está llamando a Dios, roca. Bien, el versículo 15 dice así. Dice, pero engordó Jesurún y tiró coces, engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo. Nuevamente el sujeto de la oración es Dios. Dice, y menospreció la roca de su salvación. Vamos a ver el versículo 18. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios, tu creador. Una vez más, vamos al versículo 30 ahora. Dice así la palabra de Dios, ¿cómo podía perseguir uno a 1000
y 2, hacer huir a 10,000, si su roca no los hubiese vendido y Jehová no los hubiera entregado. Y dice el versículo 31, porque la roca de ellos no es como nuestra roca. Fíjense, hay algo muy interesante. Moisés está refiriéndose a Dios como la roca. Cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, ¿sí? Esa palabra o esa frase significa, tú eres Dios hecho hombre. Tú eres el Mesías de Israel. Tú eres Emmanuel entre nosotros. Lo que Pedro está declarando a la pregunta de Jesucristo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y Pedro y los discípulos contestan unos Elías, otros el profeta, otros Jeremías o alguien más. Jesús confronta a sus discípulos en ese momento. Ahora déjenme decirles algo muy interesante. Esta pregunta que Jesús plantea ocurre al principio del tercer año del ministerio del Señor Jesucristo, y es una pregunta muy importante y es un momento muy adecuado. ¿Por qué? Porque ya el primer año, el año de preparación, el año en el que Jesucristo empieza su ministerio, que es seguido por el año de fama, por el año en el que Jesús es conocido en las aldeas, en los lugares, en toda provincia, vamos a llamarlo un año de éxito, va a seguir por un tercer año de ministerio, que es un año en el que el ministerio de Jesús, de una fama impresionante, va a venir declinando hasta que Él es llevado a la cruz. Los discípulos durante los siguientes 6 meses estaban por enfrentar la parte más complicada de su vida al lado de Jesucristo. Y Jesús quería que los discípulos que iban a estar con Él hasta el momento de su muerte, de su crucifixión, ellos hubiesen llegado ya a un momento en el que estuviesen seguros quién era Él. Por eso es que Él plantea en ese momento esta pregunta, y por eso es que Pedro da una respuesta muy importante. Dice, tú eres Dios. Y entonces, 2000 años antes, cuando la nación de Israel está desarrollando, se está creciendo, se está formando como tal, el pueblo empieza a llamar, en este caso a través de Moisés, a Dios la roca. Y si nosotros avanzamos un poquito en los años, vamos a llegar al año 1000 aproximadamente, en la época del rey David, y vamos a ver en el Salmo capítulo 18, versículo 31, cómo David, a quien en la Biblia se conoce como el dulce cantor de Israel, llama a Dios. David es un hombre que compuso muchas alabanzas, muchos salmos durante su vida, en los cuales él registraba sus experiencias personales, ya sea de prueba o de aflicción o de bendición, de triunfo, especialmente de prueba. Y en el Salmo 18:31 él escribe así, dice, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? Pregunta el salmista, y él mismo responde, ¿y qué roca hay fuera de nuestro Dios? David, uno de los más grandes reyes, si no es que el más grande rey que tuvo el pueblo de Israel, llamado David, va a imitar a Moisés, porque seguramente durante todo ese tiempo después de Moisés, la nación viene haciendo lo mismo, y él lo repite llamando a Dios roca. ¿Nos damos cuenta? Así que quiero que pienses en este momento, en esta pregunta que te voy a plantear. ¿Qué entendió Pedro cuando Jesús le dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia? ¿Pedro acaso entendería que Jesucristo establecería la iglesia sobre él mismo? Quiero que vayamos avanzando. Vamos al versículo 46 de este mismo capítulo. Viva Jehová y bendita sea mi roca, y enaltecido sea el Dios de mi salvación. Nuevamente David llama a Dios roca. Vamos a retroceder al segundo libro de Samuel, capítulo 22, versículo 2. Segundo libro de Samuel, por favor, capítulo 22, versículo 2, más o menos por la época del mismo rey David. Vamos a ver aquí en este libro, el capítulo 22, versículo 2, dice así. Es el mismo David que está diciendo, dijo Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Y me gusta mucho aquí porque David no solamente llama a Jehová roca, sino que nos dice por qué es su roca.
Dice, porque es mi fortaleza. Es alguien en el que yo me siento seguro y con fuerzas para poder descansar o para poder continuar. Quiero que veamos el versículo 32 de este mismo capítulo. Dice, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dice David, nadie más. Quiero que vayamos al libro de Isaías, por favor. El libro de Isaías es un libro también importante sobre el tema que estamos tratando nosotros en este momento, el capítulo 10, 2000 años antes, ¿verdad? O quizás poco más, poco menos. La nación de Israel se está formando, se está estableciendo. En el año 1000 antes de Cristo, el rey David llama a Jehová nuestra roca, y vamos a avanzar en el tiempo allá por el año 800 aproximadamente, es decir, 200 años después de David. Vamos a encontrar un hombre llamado Isaías, quizás de hecho un poquito más allá por el 700 aproximadamente. Vamos a encontrar a un hombre llamado Isaías decir así en su libro, en el capítulo 17, versículo 10, porque te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio. Este y muchos pasajes más en la Biblia, hermanos, son una prueba suficiente de que en la mentalidad de un judío, cuando se hablaba de roca, se hablaba de Dios. Ahora, un judío tenía mucho cuidado respecto al nombre de Dios. El nombre de Dios era algo tan sagrado para un judío, hermanos, que cuando ellos encontraban el tetragrama, es decir, el nombre de Jehová, que se conoce como Jehová el día de hoy en español, ellos reverenciaban tanto el nombre de Jehová que ni siquiera se atrevían a pronunciarlo y o escribirlo, y escribían Adonai o decían Adonai, que significa Señor. Ellos un judío, hermanos, no aplicaría el término roca a una persona, y mucho menos hacia sí mismo. De tal manera que cuando Pedro le dice a Jesús, tú eres el Cristo, le dice, tú eres Dios. Y entonces Jesús dice, Pedro, yo te digo, es cierto, lo que tú acabas de decir es cierto. Es muy bonito lo que Jesús le dice a Pedro. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque lo que tú acabas de decir, lo que tú acabas de revelar, lo que tú acabas de declarar, no te lo dio a entender carne ni sangre. Es decir, una persona como tú no pudo tener la capacidad de darte a conocer lo que tú acabas de declarar, sino mi Padre que está en los cielos. Y efectivamente, lo que tú acabas de decir es cierto. Yo soy la roca, yo soy Dios, soy el Mesías, soy el Cristo, soy Emmanuel, Dios entre ustedes. Y en virtud de lo que tú acabas de decir, que yo soy Dios, yo soy la roca, sobre esta roca que soy yo, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La pregunta que yo planteé hace un momento tiene una respuesta bíblica. ¿Qué pensó Pedro? ¿En quién pensó Pedro que Jesucristo establecería la iglesia? ¿Sobre Pedro o sobre Jesús, a quien acaba de declarar como el Cristo? Bíblicamente, Pedro comprendió en su mente, en su corazón, que lo que Jesús está diciendo es, Él va a establecer una iglesia. La primera vez que la palabra iglesia aparece en el Nuevo Testamento es de labios del Señor Jesucristo. Y Jesucristo le declara a sus discípulos que Él va a establecer una iglesia, porque Él los ha convocado a ellos, los ha llamado de fuera para que vengan a estar con Él, y con ellos Él va a establecer una asamblea. Ellos comprendieron que el plan de Cristo es establecer una iglesia, y que esa iglesia la iba a establecer sobre sí mismo. Es una falsedad lo que se enseña hoy en día diciendo que Pedro es la roca sobre la que se estableció la iglesia, porque decir eso es decir que Pedro es Dios. Y lo que Pedro acaba de declarar es que quien es Dios es Cristo. En Mateo 16, 18, hermanos, hay una confusión para muchos,
porque hay dos palabras muy importantes. El nombre de Pedro en griego es Petros, así como suena, Petros, que quiere decir piedra pequeña. Pedro llegó a convertirse en un hombre con una fe que podía compararse a una piedra pequeña. De hecho, es Jesús quien le cambia el nombre a Simón. Su nombre hebreo es Simón, y Jesús lo llama a Pedro porque él va a convertirse en un hombre más tarde con una fe bonita. Pero hay algo interesante. En cambio, Petra significa roca grande, y el término que usa Jesucristo para referirse a sí mismo es precisamente Petra, roca grande. Y es la palabra que usa para indicar que él sería el fundamento de la iglesia, es decir, alguien más grande que Pedro estaba allí. Pedro había depositado su fe en él, que es la roca, que es Dios. Y él, siendo la roca y siendo Dios, establecería la iglesia sobre sí mismo. Dice la palabra de Dios que la roca que seguía al pueblo de Israel es Cristo. En otras palabras, Jesucristo se refería a sí mismo. Siendo Dios, sería el fundamento que haría que nada lograra derribar a su iglesia. Por eso, hermanos, nuestra fe como cristianos nuevos testamentarios está establecida no sobre un hombre, está establecida sobre Cristo. Pedro comprendió perfectamente que él no era la piedra, la peña sobre la cual se edificaría la iglesia. Todos los apóstoles, como judíos que eran, identificaban plenamente a Dios como su roca. Quiero que veamos 1 Pedro capítulo 2, versículo 4. Con el paso del tiempo, muchos años después, quizás unos 20, 30 años después, cuando el apóstol Pedro ya era pues más viejo, más grande, él escribe 2 epístolas. Una de ellas, primera epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 4, dice así respecto a Jesucristo. Dice, acercándose a Él, o respecto a Dios, acercándose a Él, piedra viva, acercándose a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Aquí el apóstol Pedro llama a Jesús piedra viva, una roca viva, porque él, cuando está escribiendo su epístola, muchos años después, ya que Jesús murió, resucitó, volvió a su gloria, que Pedro ha estado predicando el evangelio, que ha seguido en fidelidad a Cristo, que ha comprendido que él tenía que madurar, y que efectivamente aquel Jesús que vino es Dios hecho hombre. Dice, Él es una piedra viva, Él es esa roca. Quiero que observes también lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 3, versículo 11. ¿Quién dice la Biblia que es la roca sobre la que Cristo estableció la iglesia? Él mismo. Jesucristo es el fundamento, es el fundador de la iglesia. La fundó durante su ministerio terrenal, no en Pentecostés. La iglesia no nació en Pentecostés. La iglesia nació, fue establecida por Jesucristo durante su ministerio terrenal en la tierra, en algún momento después de los primeros meses, de los primeros días de su tercer año de ministerio. Y lo vamos a ver aquí en la Biblia a través de las clases que vamos a estar estudiando. 1 Corintios capítulo 3, versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento. Jesús no puso a Pedro como fundamento. Pedro no fue nunca ningún papa. Pedro nunca tuvo una prominencia. Es más, pasaron los años y Pedro siguió siendo un hombre que en cierta ocasión el apóstol Pablo, que era un hombre más nuevo que él, tuvo que reprenderlo porque a veces vivía como un hipócrita. Cuando estaba con los judíos se comportaba como judío, y cuando estaba con los gentiles se comportaba de otra manera. Claro, con el paso del tiempo Pedro llegó a ser un gran hombre de fe. Entendió que había cosas que tenía que dejar en su vida, pero bíblicamente él nunca fue un papa. Ese es un término que se acuñó posteriormente y que ni siquiera es cristiano, es un término pagano.
Jesús estableció la iglesia sobre sí mismo y el único fundamento de la iglesia es Jesucristo. La única roca es Jesús. Fue lo que sus discípulos, lo que Pedro entendió, porque desde que la nación se formó, la roca para ellos era Dios. 2. ¿Por qué es importante la iglesia? Porque Jesucristo dio su vida por ella. Jesucristo estableció su iglesia con sus apóstoles. Aquellos 11 hombres, ¿quiénes fueron los primeros miembros de la iglesia? Los apóstoles. Jesucristo estableció su iglesia con sus apóstoles. Aquellos 11 hombres que realmente creyeron en Él formaron la primera iglesia en la historia. Y de allí salimos aquellos que hasta el día de hoy predicamos las verdades de la palabra de Dios. Vamos a considerar dos versos importantes para comprobar bíblicamente lo que dice aquí. 1 Corintios capítulo 12, versículo 28. Dice la palabra de Dios así, 1 Corintios 12, 28, dice, y aún nos puso Dios en la iglesia, ojo, aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles. Primeramente apóstoles. ¿Por qué? Porque los apóstoles fueron los primeros miembros de la iglesia. Luego a esos apóstoles se agregaron aquellos 120. A esos 120 se agregaron 3,000. Y luego 4,000 varones más. Y se agregaron muchos miles más. Aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas, etc. De momento no voy a explicar este verso, me interesa únicamente la parte de quienes están formando parte de la iglesia en primer lugar. Lo demás lo veremos posteriormente. 2. Según Efesios capítulo 5, versículo 25, vamos a ver también qué hizo Cristo por amor a la iglesia. Efesios 5, 25. Efesios capítulo 5, 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Jesucristo murió en la cruz del Calvario para redimirnos de nuestros pecados y por su iglesia. Él amó a esa iglesia, compuesta ya por esos discípulos, por esos 11 apóstoles que habían creído en Él. Recuerda que Judas lo entregó, él no creyó en Él. De hecho, terminó ahorcándose. Pero aquellos hombres, aquellos 11 hombres que hicieron una profesión de fe en Él porque creyeron que Él es la roca, que Él es Dios, ellos son los hombres con los cuales Él formó una iglesia y murió por ella. No murió porque había una iglesia, murió porque existía ya una iglesia. Cristo murió en la cruz para salvarnos de nuestros pecados y para que la iglesia que había formado con sus apóstoles supiera cuánto la amaba. Por eso es que cuando se habla de matrimonio en la Biblia, el matrimonio es sagrado. Es un matrimonio entre dos personas. Bíblicamente no existe ninguna razón para el divorcio, ninguna, ni siquiera el adulterio, como muchos dicen el día de hoy. Y cuando Dios a través de su palabra trata de ilustrar cómo debe de ser el amor o cómo debe de llegar a ser el amor entre dos personas que se unen en matrimonio, Él lo ilustra hablando acerca del amor que Él tuvo por la iglesia. Un amor sacrificial, un amor que se da, que se entrega. No amar a la iglesia es no amar a Cristo, porque la iglesia es parte de Él. La iglesia es importante porque Cristo la llena con su presencia. Así que aquellos hermanos que no se están congregando en sus iglesias no pueden decir que están bien espiritualmente porque están aborreciendo lo que Jesucristo estableció. Están aborreciendo aquello por lo que Cristo murió. A través de los siguientes temas vamos a aprender cosas interesantes. La iglesia está compuesta por personas. Nunca te olvides de eso.
Personas que no todas hemos alcanzado el mismo grado de madurez, y algún momento de la vida, hermano, que te estás integrando a nuestra iglesia o a alguna iglesia, entiende esto. Quizás alguien llegue a ser de mal testimonio, pero tenemos que seguir adelante, tenemos que amar a nuestra iglesia. Porque vamos a ver en esa serie de clases que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y tú no le puedes decir a alguien que lo amas, pero que no ama su cuerpo. No amar a la iglesia es no amar a Cristo. No asistir a la iglesia es despreciar aquello por lo que Cristo murió y se entregó. Punto número 3. ¿Por qué es importante la iglesia? Porque Jesucristo la estableció para que maduremos espiritualmente. Así como tú no puedes arrancar un fruto de un árbol porque no madura, sino que se echa a perder, el cristiano, para poder madurar, necesita estar unido al cuerpo de Cristo. ¿Qué pasa si yo me cortara esta mano? ¿Puede seguir teniendo vida? No. A menos que, como hoy en día, gracias a Dios, la ciencia está muy avanzada, pues rápidamente haya un injerto, pero vamos a olvidarnos de esa opción. ¿O acaso puedo cortarme un brazo y dejarlo por allí y después ir y tomarlo? No, no es así. Todos mis extremidades, ¿verdad?, tanto inferiores como superiores, los órganos de mi cuerpo tienen vida porque están unidos. Así el creyente también con la iglesia. Así como un bebé requiere de una familia para ser cuidado, para aprender y para madurar, el creyente necesita, hermano, tú necesitas a la iglesia para poder desarrollarte espiritualmente. Según el libro de Efesios, en el cual ya nos encontramos, capítulo 4, versículo 11 al 16, tenemos algunos beneficios al reunirnos con la iglesia. Punto número 1, maduramos, aprendemos a servir y toda la congregación crece. Efesios 4, 11 y 12. Dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar, a fin de preparar a los santos, a ti y a mí, para la obra del ministerio, del servicio, para la edificación, para la construcción del cuerpo de Cristo. ¿Te fijas? Cuando nosotros vamos a la iglesia y escuchamos las clases y escuchamos las predicaciones, nos llenamos de la palabra de Dios, nos gozamos, nos confortamos, pero también aprendemos qué espera Dios de nosotros, en qué debo de servir. Hermano, tú que estás empezando en la obra de Dios, piensa una cosa: ahorita tú estás de aquel lado aprendiendo, pero en un tiempo determinado tú tienes que estar de este lado enseñando, porque la filosofía del discipulado es que un día tú y yo como discípulos estemos del otro lado, enseñando la palabra de Dios, sirviendo. Pregunta en tu iglesia qué ministerios hay, qué áreas de trabajo hay, para que tú te involucres pronto y participes, porque dice la Biblia que somos enseñados a servir, para edificar, para construir. Dios te llevó a tu iglesia para que tú suplas o complementes algún ministerio, para que tú ayudes a crecer a la iglesia. No fuiste puesto ahí solo para recibir. Hoy tristemente hay muchos hermanos en la iglesia que solo están recibiendo, pero nunca puedes esperar algo de ellos. No han aprendido realmente, no han madurado. 2. El segundo beneficio de la iglesia es que nos unimos en la fe y todos podremos llegar a la madurez espiritual. Versículo 13. Dice así la palabra de Dios: hasta que todos, Dios tiene una meta contigo. Dios tiene una meta con el 100% de la membresía de la iglesia, que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, a tener un conocimiento pleno, intelectual y experimental en la vida, que haga de nosotros personas semejantes a Cristo Jesús. ¿Semejantes a qué? En obediencia.
que estemos a la estatura, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo Jesús, que seamos obedientes, que honremos el nombre de Dios. Dios quiere que el 100% de los miembros de la iglesia seamos maduros. Pero ¿sabes qué es lo que pasa con el tiempo? Si nosotros pudiésemos medir, que no es posible, la madurez de los miembros de la iglesia, nos daríamos cuenta que es muy diferente. Te voy a decir, hermano, que me escuchas o que me estás viendo en este momento, porque vamos a extraer todos los audios de estos videos para que quien no pueda sentarse a tomar una clase pueda descargarlos de nuestra página web y los puede descargar a su iPad, a su iPhone, a su computadora o en un CD o una USB y los puede ir escuchando en su automóvil o mientras lleva a cabo alguna actividad. Quiero que sepas que la iglesia es importante, pero quiero que sepas también que el tiempo en Cristo no es sinónimo de madurez. Hay personas que tienen 10, 15, 20 años en la iglesia y siguen siendo inmaduras, porque no han aprendido que lo que Dios quiere es que lleguemos a la madurez, y la madurez se alcanza siendo fieles a la iglesia, sirviendo, involucrándonos, viviendo la vida cristiana. El primer beneficio es que maduramos, aprendemos a servir y toda la congregación crece. El segundo, nos unimos en la fe y todos podremos llegar a la madurez. La madurez espiritual no se alcanza estando en tu casa nada más solo. 3, seremos librados de ser engañados por falsas doctrinas. 14 y 15, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es su cuerpo. Esto es Cristo. Hermano, lee la Biblia, congrégate en tu iglesia, porque si no lo haces, no solamente no vas a crecer, sino que van a llegar aquellas personas que se pasan la vida tocando puertas y te van a decir que Jesucristo no es Dios, que el Espíritu Santo no es Dios. Hermanos, hay personas que usan la Biblia, pero que la usan equivocadamente. Los testigos de Jehová traen una Biblia, pero traen toda una cantidad de libros también, con el cual andan engañando a la gente. Los mormones no hablan de Cristo. Ellos tienen su libro del Mormón, hablan de un ángel llamado Moroni, hablan de el libro, la perla de gran precio, de pactos y convenios. Y muchas iglesias, lamentablemente hoy en día, se están levantando muchas pseudo iglesias por aquí y por allá, con falsos apóstoles, falsos profetas, engañando a la gente. Hoy en día bíblicamente los profetas no existen. Hoy en día bíblicamente los apóstoles no existen. Hoy en día, ¿verdad? Ni en la historia, ni hoy en día, ni en el futuro, bíblicamente existen las pastoras. Bíblicamente no existen. Sin embargo, muchos, con el afán aparente de la libertad y de la igualdad entre el hombre y la mujer, se han desviado en cosas que la Biblia no enseña. Y muchos creyentes de tiempo en las iglesias que no han crecido y no han madurado porque no leen la Biblia, porque van a la iglesia cada que quieren, están siendo llevados por todo viento de doctrina. Aquí en nuestra iglesia, hermanos, ha pasado una cantidad indeterminada de personas. Y cuando yo les pregunto qué hacen con nosotros, por qué nos visitan, bueno, pues es que a mí me gusta conocer iglesias. Todas las iglesias son iguales. He estado con los metodistas, con los adventistas, con los testigos de Jehová, he estado con presbiterianos, he estado con pentecostales, y pues es que todas son iguales. Discúlpame, pero no es así. Hay grandes diferencias doctrinales, bíblicas. Congregarnos en la iglesia nos ayuda a no ser llevados por todo viento de doctrina, de hombres que usan artimañas astutamente y engañan y mandan al error a las personas. 4. El cuarto beneficio es que aprenderemos cuál es nuestra función en la iglesia y ayudaremos al crecimiento numérico. 16. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El crecimiento de tu iglesia, hermano, no depende nada más de tu pastor.
depende de todos los hermanos de la iglesia y tú eres un pilar muy importante. La madurez espiritual solo la alcanzaremos en la medida en la que asistamos a la iglesia. Individualmente no podemos aprender y vivir todo lo que recibimos con ella. Dios nos coloca en la iglesia para que cada uno de nosotros, hermanos, cumpla una función específica que solamente nosotros podemos hacer, y para que así su cuerpo funcione plenamente. Hermano, ama a tu iglesia, asiste a tu iglesia. Quiero que terminemos la clase de hoy leyendo dos versos, 1 Corintios capítulo 12, versículo 14, que están allí en nuestras hojas. 1 Corintios capítulo 12, versículo 14, dice: además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. ¿Por cuántos miembros está formada la iglesia, el cuerpo de Cristo? Por muchos. Según 1 Corintios 12, 27, ¿qué somos cada uno de nosotros? Dice así: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Somos el cuerpo de Cristo y miembros cada uno de nosotros en particular. Hermano, tú eres importante para tu iglesia. Eres importante para nuestra iglesia. A veces pensamos, es que si yo soy una persona humilde, yo no tengo estudios, o yo no soy tan sabio como aquel hermano, yo no hablo tan fluidamente con aquella hermana, yo creo que yo no soy importante. No, hermano. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú te cortarías tu dedo meñique de tu hermano? Es el más pequeño. ¿Te arrancarías tus cabellos? ¿Te cortarías el dedo de uno de tus pies? Yo creo que la respuesta es no. Dios puso en nuestro cuerpo diferentes órganos, diferentes partes, y cada una de ellas cumple una función y son importantes. Así que si Dios te trajo a nuestra iglesia, hermano, tú eres una persona importante. Eres una persona importante para Cristo y eres una persona importante para nuestra iglesia. Y te invitamos a que seas parte de ella y a que seas fiel y a que crezcas, a que madures espiritualmente, a que encuentres cuál es tu parte en nuestra iglesia y que sirvas a Cristo, porque si Cristo te trajo con nosotros es porque Él quiere bendecir a nuestra iglesia contigo y te quiere bendecir a ti con nosotros. Somos juntos el cuerpo de Cristo Jesús y Jesús es la cabeza. Si tú y yo amamos a Cristo, debemos amar a la iglesia. Hermano, si tú hace tiempo que no te congregas en tu iglesia, yo te invito a que lo hagas pronto. Ponte a cuentas con Dios, pide perdón a Dios, pide perdón a tu iglesia por haberte alejado y entrégate al Señor. Si vives en la Ciudad de México y no tienes una iglesia donde congregarte, visítenos, ven con nosotros. Si te gustaría que te visitáramos, con mucho gusto también podemos hacerlo. Recuerden, hermanos, que pueden escribirme a mi correo electrónico si tienen alguna pregunta, german.ibma@gmail.com, german.ibma@gmail.com. Si no tienes ninguna duda, escríbenos por lo menos para saludarnos. Nos gustaría conocer tu nombre, saber de qué estado de la República o de qué país incluso nos estás viendo, y con mucho gusto, de verdad, vamos a responder tu correo electrónico. Recuerda que también contamos con un seminario, el Seminario Teológico Bautista Latinoamericano, en el cual puedes estudiar dos especialidades: bachillerato en teología, que se estudia en 2 años, o licenciatura en teología, que se estudia en 4 años. Puedes hacerlo de manera presencial o puedes hacerlo a distancia desde la comodidad de tu hogar si tu tiempo no te permite llegar hasta aquí. Hoy en día los avances tecnológicos nos permiten a que si tú estás en cualquier parte del mundo y tienes acceso a internet, tú puedes estudiar con nosotros y prepararte bíblicamente con sana doctrina. Hermanos, que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima clase.